Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias a todos por llegar a tiempo. En honor a eso vamos a dar al comienzo. Les hago una pregunta, digo, si pueden por chat y aquellos que tengan el micrófono habilitado me respondan si ven bien la pantalla. La pantalla que estoy compartiendo, perfecto, bien. Bueno, mi nombre es Martín, como un poco lo dice ahí la pantalla, junto con Franco Colubriale, que me acompaña hace ya algunos años que tenemos a cargo esta materia en la versión online. Eh, Gracias Esteban, perfecto, gracias Gonzalo. La idea de hoy es la primera de las conferencias que tiene previsto el módulo y la idea es hacer una especie de overview del arco de temas que efectivamente vamos a tocar a lo largo de la materia. Primero las notas aclaratorias. La materia requiere un trabajo anual, básicamente de ajuste y renovación, con lo cual va a haber temas que son extremadamente nuevos, va a haber temas que son más históricos, son temas más, si se quiere, de índole conceptual, que efectivamente ponemos a disposición de ustedes. No sé si, no estoy viendo el profesor Croco por ahí. Franco, ¿vos tenés idea si lo hemos conectado? No, ¿no? No, no lo veo conectado. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? No lo veo todavía conectado. No. Falta un docente, básicamente, que estimo que se estará sumando en algunos minutos, así que ya le daremos la bienvenida cuando eso ocurra. Decía, va a haber elementos extremadamente nuevos y va a haber elementos que son más de índole conceptual, así que en ese punto vamos a tratar ahora de hacer un mix como para que vean el arco de la materia y la idea es que sea un ida y vuelta, ¿sí? Es una materia árida, es una materia que tiene su densidad, que tiene su peso y que tiene su complejidad y de alguna manera está pensada fundamentalmente para un público no especialista, ¿no? Ponemos acá a nivel de expectativas, ya vuelvo un poquito con los objetivos, la idea de gente que efectivamente llega a un MBA procedente de alguna ingeniería, de carreras vinculadas a ciencias económicas, de carreras vinculadas a comunicación, derecho, cuestiones sociales, que interesa o le interesa afinar un poco la puntería en términos de sus skills y sus habilidades de gestión. La idea es trabajar con esa audiencia. Seguramente entre ustedes habrá algún ingeniero en sistemas, encantado de recibir, o alguien vinculado al sector tecnológico, encantado de recibir aportes, sugerencias, críticas, conversación, porque hasta acá hay temas controversiales que vale la pena siempre trabajar, ¿no? Un poco son tres los objetivos que queremos lograr a lo largo de la materia. El primero es trabajar un poquito el vínculo causal que hay entre lo digital y lo tecnológico y el rendimiento organizacional. Hace falta un nuevo jugador en las empresas, estamos trabajando fuerte desde el punto de vista de formación para ello, que es aquella persona que integre ambos mundos. Podríamos decir que sería un licenciado en administración de sistemas o un ingeniero en sistemas administrativos, porque, o en sistemas de gestión o en sistemas de management. ¿Por qué? Porque hay dos grandes avenidas, dos grandes carriles que tienen que ver con el know-how ingenieril propiamente dicho, que es profundo, que es específico y demás, que encuentra sus dificultades y ha venido encontrando sus dificultades en lograr que esto efectivamente fluya en la dirección correcta, en la dirección adecuada a la hora de integrarse con el negocio. Y hay un perfil de negocio que efectivamente viene de las finanzas, viene del derecho, viene de la economía, viene del marketing, viene de recursos humanos, que encuentra cierta incomodidad en este tema tecnológico porque lo encuentra un poco ajeno, lo encuentra un poco distinto, lo encuentra un poco enreverado y demás. Pero como vamos a tratar de repasar hoy, es una realidad en la cual no se puede obviar porque básicamente hoy todos los negocios, todas las organizaciones son tecnológicas y después hacen algo, ¿sí? O prestan servicios de salud, o prestan servicios de consultoría, o venden productos alimenticios, o lo que sea, pero primero son intensivas en gestión tecnológica. El segundo objetivo es trabajar con un marco de comprensión abarcativo, es decir, no quedándonos solo en temas de arquitectura, en temas metodológicos, en temas de data, sino ir un poquito más a fondo, de decir, bueno, ¿qué pasó estos 15 o 20 años, 30 años que este fenómeno ha explotado? ¿Cuáles son las causas raíces de esto? ¿Están cambiando alguna de ellas ahora, en estos momentos? Ya nos vamos a referir en un minuto a ello. La idea es tratar de ver básicamente cuáles son esos condimentos. Y por último, trabajar con algunas habilidades que, independientemente del marco de referencia donde procedan,
son necesarias para desempeñarse en el contexto actual, ¿no? Es decir, bueno, tengo que participar en proyectos de tecnología, o tengo que integrar tecnología, o tengo que gestionar. Bueno, ¿cómo logro de alguna manera que esto fluya y ocurra de la manera que a mí me interesa, de la manera que lo necesito? ¿Sí? Ese es un poco el marco de trabajo. La presentación de hoy es un compendio, si quieren, de la primera parte del material, aunque tocamos algunos temas que están más avanzados, como para ir abriendo camino y echando luz de manera que efectivamente no sea complejo al momento que ustedes decidan hacerlo y al momento que ustedes decidan adentrarse en esa cuestión, ¿sí? Tienen que estar cómodos, los no sé son esenciales y construyen confianza, así que no tienen por qué saber, justamente están acá porque desean aprender y desean explorar ese mundo, así que siéntanse libres de parar cada vez que no entiendan, e inclusive en el ida y vuelta del campus virtual con los profesores que nos acompañan, digamos, en la cátedra, fundamentalmente Franco, con el que trabajamos hace tiempo, siéntanse en libertad de plantar todo lo que no conozcan, todo lo que no sepan, todo lo que les parezca complicado y demás, ¿sí? Para eso estamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que necesiten aclarar antes de largar? Yo no, gracias. Bueno, el resto estamos ok. Está el chat abierto y los que necesitan pueden de alguna manera también saltar con el micrófono en el caso que lo requieran, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué queremos lograr con la materia? Este es un viejo esquema de gestión del cambio, en donde cuando uno se planta frente a un escenario de cambio, empieza con una incompetencia inconsciente. No sabía que hacía falta una habilidad para manejar la bicicleta, ¿sí? O sea, me subí a la bicicleta y no me di cuenta que hacía falta una habilidad. Cuando uno desarrolla cierta conciencia al respecto, llega a un nivel de incompetencia consciente. Sí, me di cuenta que efectivamente me hace falta cierta habilidad para estar en este tema. Cuando uno construye esas habilidades, estoy andando en bicicleta dándome cuenta que lo sé hacer, eso es lo que llamamos competencia consciente, y el ultimátum del desarrollo superior de habilidades y de skill es la competencia inconsciente. Estoy andando y sin darme cuenta que necesito una habilidad para ello. El objetivo de la materia para todos aquellos que no son del palo tecnológico es desarrollar una incompetencia consciente como piso y de ahí para arriba, ¿no es cierto? Es decir, fundamentalmente conciencia del lugar donde estamos, en términos tecnológicos y en términos de devenir tecnológico. La idea es que efectivamente cuando toquen temas de arquitectura, machine learning, inteligencia artificial, blockchain, que son todos temas que van a llegar a los escritorios de cada uno de ustedes, estén en condiciones de decir: entiendo de dónde viene, pero sé que hay una complejidad que requiere una atención deliberada y consciente para adentrarnos, para entenderlo y demás. Pero los building blocks fundamentales, arquitectura, metodología, data, tienen que estar en su lugar, y un poco esta es la idea de este módulo, ¿sí? Bueno, esto es un poquito al inicio de la materia. De alguna manera lo que tenemos es un enfoque clásico de la tecnología para todos aquellos que hayan estudiado sistemas y demás, propio de un contexto dado y de una concepción del management. La realidad es que se consideró hasta no hace mucho tiempo, y muchos de ustedes todavía deben estar en organizaciones que viven la realidad de esa manera, la tecnología es una opción de eficiencia y optimización en algunas áreas. Tengo algún problema de abastecimiento, tengo algún problema logístico, tengo algún problema de gestión interna, tengo algún problema de ventas. Bueno, busquemos a ver cómo logramos potenciar y eficientizar un poco el área a través de la incorporación de tecnología. La realidad es que lo que está pasando hoy, básicamente, digamos, cambia un poco esa concepción. Y el segundo tema es que era un abordaje de expertos. Para todos aquellos que están en organizaciones que tienen sistemas legacy, que tienen sistemas de información importante y demás, durante muchos años esto fue un dominio de aquellos que efectivamente sabían, que lo defendieron en muchos casos contra uñas y dientes. Y también un poco lo ubicuo de la tecnología de las últimas 2 décadas ha hecho que esto vaya diluyéndose, ¿no es cierto? Entonces, han cambiado las condiciones ambientales, han migrado de esencia, hasta el punto tal de que muchos de ustedes, los que están por arriba de los 40 o rozando los 40, siempre piensan que la tecnología es un recurso estratégico, pero la realidad es que lo que define un recurso estratégico es su escasez, no su ubicuidad. Por ende, si pensamos que la tecnología se ha vuelto algo ubicuo y masivo, en realidad lo que tengo hoy es la necesidad de entender que el éxito en tecnología deviene
de cómo logro administrar la tecnología y aplicarla al negocio y conseguir rendimientos crecientes, más que de la tecnología en sí mismo. Hemos hecho un juego de copycat durante los 2000, por así decirlo, que era migraciones de ERP, migraciones de SCM, migraciones de CRM, de grandes sistemas legacy, porque había que hacerlas, pero la realidad es que una empresa no termina de ser o de ganar su batalla competitiva en el nicho porque tenga SAP, Oracle, o Salesforce o HubSpot. Lo que terminan ocurriendo es que estos se han ido colocando como necesidades operativas porque los nuevos jugadores, los que empiezan a robar mercado, se asientan sobre ello y la ventaja que sacan es inmensa. Lo vamos a explicar esa dinámica en un minuto. Entonces, contando un poquito el cuento desde el final, lo que termina ocurriendo hoy con la tecnología es que casi es como la electricidad, digamos, ¿no? En donde de alguna manera no es una cosa ubicua, no es una cosa escasa, sino que más bien es una materia prima ubicua, y la tecnología ha ido recorriendo prácticamente el mismo derrotero y el mismo camino, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto decíamos recién, la nueva infraestructura ya no es una ventaja competitiva, aparece como una condición necesaria, digamos, y aparecen nuevas reglas en este contexto. Procuremos gastar menos en tecnología, siempre fue considerado una inversión, desde la aparición del estándar Software as a Service, que ya también vamos a ver de qué se trata. No hay inversión, sino que no hay CAPEX, no hay Capital Expenditure, sino que es un OPEX, un Operational Expenditure del software. Siga, no lidere, no se ponga al frente, porque en el frente de las incorporaciones tecnológicas hay muchos costos que pagar, lo vamos a ver hacia el final de la conversación de hoy. Es decir, cuando uno empieza a ver una tecnología, fíjense lo que pasa hoy y por estos días con el estándar blockchain. Hay una inmensa promesa de valor al final del arco iris, pero hay que llegar allí. Y toda tecnología tiene un ciclo que sigue, que vamos a tratar de explicar hacia el final del día de hoy, que tenemos que estar advertidos, tenemos que ser conscientes de ello y saber cómo jugarlo, ¿no? Entonces, cambia un poquito el enfoque con el que los últimos 15 o 20 años venimos manejando el tema tecnológico y empezamos a mirar la organización desde otro lugar, ¿no? Empezamos a mirar, bueno, ¿qué madurez digital tengo en la organización? La madurez digital se mira de arriba hacia abajo. No sirve tener un equipo de gente muy digital, mientras que el board o el CEO o los que sean básicamente miran la tecnología como si fuera un artefacto de ciencia ficción. La tecnología deja de ser una opción de eficiencia y se embebe en el modelo de negocio. ¿Qué quiere decir que se embebe en el modelo de negocio? Quiere decir que está presente en los 4 bloques de un modelo de negocio. Está presente en la propuesta de valor al cliente. La mayoría de las propuestas de valor que ustedes ejecutan hoy, o gran parte de ellas, no podría ejecutarse sin tecnología. Está presente como recurso crítico, está presente en los procesos clave del modelo de negocio y está presente en la fórmula de rentabilidad del negocio. Este canvas simplificado, digamos, de un modelo de negocio dice que hoy la tecnología ya pasa a no ser seguramente solo parte o componente de una parte de la cadena de valor, como era hasta hace 15 o 20 años en algunas organizaciones y sigue siendo todavía en la mayoría de las organizaciones, y empieza a ser crucial en los puntos de contacto con los usuarios y con los clientes. Gran parte de nosotros administramos usuarios y clientes a través de canales digitales. Sigue siendo crítico, se convirtió en algo crítico a nivel de servicio a prestar a los clientes, a nivel de trabajo, digamos, dedicado a clientes, y se ha convertido, sin lugar a duda, en algo esencialmente complejo desde el punto de vista de habilidades. Todos aquellos que estén en empresas que tengan tecnólogos on board saben lo difícil que es consolidar equipos, saben lo difícil que es desarrollar, se llama upskilling o reskilling, cómo logro que la fuerza de trabajo que fueron muy efectivos y conocen muy bien el modelo de negocio y se puedan desempeñar en contextos digitales, ¿no? Y ahí aparecen 4 grandes bloques que efectivamente vamos a trabajar. Hoy nos vamos a concentrar sobre uno de ellos, que es experiencia de usuario y las derivadas que eso trae, arquitectura, data y metodologías ágiles, ¿sí? Y sobre digamos, todo este escenario tiene que estar montado sobre los intangibles de la organización, que son los más complejos. Los intangibles de la organización es la cultura. ¿Cómo logramos que quien ingrese a la organización pueda incorporarse rápidamente al estándar de madurez digital que la organización va logrando y va teniendo, ¿sí? Empecemos por el bloque que más vínculo con el negocio tiene, que es un poco donde nos vamos a detener hoy. Nos vamos a correr un poquito también para dar ejemplo y para desdramatizar un poco el tema hacia algún tema de data vinculado a Machine Learning, inteligencia artificial, digamos que a nivel de negocio es imprescindible tener algunas distinciones y para aquellos que quieran profundizar
hay contenido a montones, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Algún retruque? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que parezca que necesita alguna profundidad? Está el chat abierto y los que necesiten abren el micrófono sin problema, ¿eh? Bien, si vamos bien, che, ahí a disposición, leo lo que haga falta a disposición para avanzar, ¿sí? Primero, arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura, tenemos que, es como la noción que cualquier persona de negocio de los próximos, actualmente de los próximos años, va a tener que tener muy clara y muy embebida. Esto es una cuestión que no me canso de repetir, no nos cansamos con el equipo docente de repetir. Un gerente de negocio, sea de venta, sea de finanzas, lo que sea, que no tenga nociones de arquitectura, empieza cualquier negociación sobre la operación del negocio muchos pasos atrás. Entonces, tenemos que hablar de 4 tipos de arquitectura, ¿no? De la cual nos vamos a detener en uno ahora. Arquitectura de negocios, define un poco la estrategia general, la gobernabilidad, los procesos claves y demás. Arquitectura de aplicaciones y software, lo que nos va diciendo es cada proceso o cada mapa de proceso, cada nube de proceso, cómo está soportado a nivel de aplicativo. Arquitectura de datos, bueno, los datos físicos y lógicos de la empresa, cómo se gestionan, quién tiene acceso, cómo se componen, cómo se utilizan, cómo se les da sentido. Y la arquitectura tecnológica, fundamentalmente que nos describe cómo todo lo de arriba corre sobre hardware, software y redes que efectivamente dan ese soporte al negocio, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de un esquema que uno pudiera resumir y que uno pudiera tener claridad, tenemos esto, ¿no? Es decir, arquitectura empresarial de aplicación de software, de datos e infraestructura, ¿no? De un lado, lo que tenemos acá es el énfasis de cada una de ellas y de este lado es un poco la orientación. Entonces, si nos detenemos, por ejemplo, un minuto en la arquitectura de software, que es por ahí el punto de encuentro entre el negocio y la codificación, lo que decimos acá hay un diseño detallado de la solución, hay una construcción, hay un enfoque de componentes, hay una funcionalidad y una calidad final de la solución y hay una entrega de la solución. Ya luego, para abajo de eso, pasamos a una arquitectura de datos, es decir, cómo se capturan e ingresan al software los datos, cómo efectivamente eso se transforma en insights o en estructuras coherentes para la toma de decisiones, y cómo se va a explotar, a través de qué espacio eso se va a explotar, ¿sí? De alguna manera, lo que es importante entender es que la arquitectura en sí es el punto de encuentro entre el negocio y la gente que codifica, y es una conversación que debe liderar negocios, ¿sí? Que debe necesariamente liderar negocios. Vamos a hacer un fast forward, un adelantar rápido y vamos a ir a hoy. ¿Cómo eran estos sistemas antes o cómo ocurrió? Las primeras pantallas, los primeros sistemas que aparecieron hace 40 o 50 años eran monolíticos. Esto es, el comando que yo quería que ejecutara el software estaba todo escrito de un solo choclo, ¿tá? Entonces eso es lo que se dice en la jerga, está hardcodeado, está en código duro. Lo que significa que yo hacía un facturador, por ejemplo, o hacía un sistema de respuestas a usuarios, o hacía un despacho online, codificaba todas las reglas que quería. Si la factura es mayor a tal, se emite él, si la condición de la persona es responsable inscripto, va a tal factura. Entraba todo en un solo comando que cada vez que yo necesitaba tocar, tenía que parar las rotativas de alguna manera, es decir, parar la operación, hacer los ajustes, chequear que funcionara y volver a aprender. Por eso era tan costoso y efectivamente eran de alguna manera de entrada única. Entraba quien había codificado o si estaba, por eso era tan importante la documentación. La documentación sigue siendo clave, pero no al nivel que lo era hace 30 años atrás, porque tenía que entender básicamente cómo cada línea de código de alguna manera estaba asociada a una de las estructuras de negocio o objetos de negocio que intentaba regular o que intentaba administrar. A medida que fue pasando el tiempo, lo que fue ocurriendo es que todas estas capas se fueron dividiendo. Y hoy aparece una arquitectura que ya no es monolítica, sino que es multicapa. ¿Qué quiere decir multicapa? Que efectivamente tengo una interfaz de usuario y luego tengo la aplicación, la lógica de la aplicación, que a su vez puede estar dividida en distintos componentes, y luego tengo lo que es la cuestión de datos, ¿no? Se separan los roles lógicos, pueden estar divididos o no en cuestiones físicas. La lógica indica que sí, que a veces están divididas en temas físicos por una diversificación del riesgo. Lo que nos permite, ¿qué cosa? Bueno, primero, ser mucho más meticuloso
con el valor que cada componente aporta. Distinto es que yo tenga un componente de servicio que me detecte la condición frente al IVA de una persona que me compró algo, a que yo la tenga embebida en 15.000 líneas de código, ¿sí? Entonces quiere decir que yo puedo intervenir solo ese elemento a una velocidad y a un costo radicalmente distinto, ¿sí? Primera cuestión. Segunda cuestión, ha hecho que aparezcan mecanismos muy potentes de procesamiento, lo cual ha permitido que explote el volumen de procesamiento de datos hasta un punto tal, digamos, de aparecer hace 6, 7, 10 años en la boca de todo la idea de Big Data. La idea de Big Data supera en volumen, en estructura y demás a lo que conocíamos como Business Intelligence y demás. ¿Por qué? Bueno, porque hemos creado sistemas de procesamiento tan potentes que efectivamente permite el procesamiento de datos no estructurados, permite el procesamiento de datos provenientes de distintas fuentes y demás. Pero el rasgo más distintivo que tenemos hoy con la arquitectura es que efectivamente uno puede tener un sistema de una compañía montada sobre una tecnología que efectivamente le brinde servicio a sus clientes y usuarios, en donde intervengan a lo mejor en un mismo viaje de cliente 10 aplicativos distintos. Y esto cambia un poco la lógica de coste, tiempo y demás. Por eso las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles lo que vienen es a dar cuenta de este cambio en la estructura tecnológica. Es decir, necesito iterar de manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque las posibilidades son mayores, porque las chances de apertura de oportunidades son infinitamente superiores, porque la potencia con la que contamos es extremadamente mucho más rica de lo que era y demás. Entonces digo, la primera distinción que tenemos que hacer acá es que arrancamos hace ya 4 o 5 décadas con estructuras monolíticas que volvieron toda la conversación sobre tecnología pesada, lenta, difícil, y pasamos a estructuras distribuidas donde hoy puedo tocar un componente del sistema y de alguna manera puedo hacer que efectivamente la operación siga corriendo, no tenga dudas al respecto y demás, ¿sí? Porque la arquitectura multicapa ha vuelto mucho más eficiente el escenario de provisión de tecnología. Esto abre, de alguna manera, esta cuestión, como vamos a ver un ratito, de esta estructura de datos, de esta arquitectura, y el hecho de cómo se ha vuelto ubicuo, cómo se ha vuelto masivo esta situación, abre que aparezca un fenómeno en el cual hoy todos estamos, la gran mayoría de ustedes están escuchando y están nadando, algunos sacando la cabeza sobre el agua y otros todavía no, que es la presencia de datos, ¿no? Todo el día estamos con la fantasía de que eventualmente a nivel de datos, gracias a la masividad de la tecnología, podemos hacer un uso que le dé al negocio un valor superior, que le dé al negocio un valor competitivo superior. Dentro de la idea de datos, digamos, como para tocar otro de los componentes que mencionábamos al inicio, arquitectura, datos, empiezan a aparecer cuestiones como la inteligencia artificial o el machine learning, digamos, que dan cuenta de esta situación. ¿Qué es la inteligencia artificial, digamos, producto de esta situación de donde nadamos en datos? Es la posibilidad de encontrar, de alguna manera, cierta estructura de patrones y cierta inteligencia que permita que el software, la máquina, resuelva problemáticas sin intervención humana o con una lógica de aprendizaje continuo. Y acá, por ejemplo, digo, nos empezamos a encontrar con una potencia infinita, pero también empiezan a aparecer las primeras grandes limitaciones. Y desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista de la administración de un negocio, del emprendedorismo, de querer crear un producto nuevo y distinto, es indispensable que tengamos al menos una brújula para saber cómo navegar estas distinciones, digamos, a nivel de datos, ¿no? Por eso nos vamos a detener un minuto en el concepto de Machine Learning, que es algo que van a tocar y van a ver, digamos, el desarrollo de algunos componentes de la materia, para entender qué es y que vean lo simple cuando uno tiene los bloques conceptuales bien puestos, ¿no? Ya vamos a ver en las notas contextuales que nos dicen, che, lo que termina ocurriendo hoy es que se ha vuelto tan barata la tecnología, tan presente y tan ubicua, que efectivamente todo lo que hacemos hoy genera un dato. Leer un diario genera un dato, mandarle un mensaje a un amigo genera datos, interactuar con una publicacionista genera datos, mirar una película de streaming genera datos, browsear una aplicación de viaje genera datos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahí es, bueno, ¿qué riqueza hay detrás de esto? Fíjense que una aplicación tan simple como a lo mejor puede ser Booking, o puede ser TripAdvisor, o puede ser cualquiera de las que empleamos, empieza a aparecer esta arquitectura multicapa, ¿no? Hay una capa que es la interfaz con el usuario,
pero luego hay múltiples componentes atrás, el componente de la reserva, el componente del pago, el componente del catálogo donde se publican las ofertas de hoteles y demás, que van actuando de manera independiente y coordinadamente. Y esto le permite que al negocio ser mucho más ágil, porque si yo necesito incorporar o abrir Booking, no sé, Rusia, que eventualmente no lo tenía, o Booking Argentina, o Booking Sudáfrica, lo que tengo es, en cambio de tocar una arquitectura monolítica de 1 millón de líneas de código, añado un objeto que efectivamente es consumido directamente por la arquitectura, directa y linealmente casi sin costo, ¿no? Entonces digo, fíjense que en todas estas aplicaciones se da la arquitectura multicapa y se da también la generación de inmensa cantidad de datos. Entonces, nos interesaba decir, bueno, a ver, vamos a clarificar desde el punto de vista de negocio qué deberíamos, desde este punto de vista, tener con claridad o entendimiento claro. Primero, es una rama de la inteligencia artificial que automatiza la construcción de los sistemas que aprenden iterativamente sobre los datos. Por ejemplo, diagnóstico. Desarrollo una aplicación de diagnóstico que, en la medida en que va recibiendo los parámetros de los pacientes con tal o cual enfermedad, el propio sistema va aprendiendo y va modificando sus resultados finales, ¿sí? Y la segunda definición, en la misma línea, es básicamente las computadoras aplican técnicas de aprendizaje estadístico para identificar patrones en los datos de una manera automática. En realidad, si lo pudiéramos poner de manera secuencial, primero está el patrón, luego el aprendizaje. Esto es lo que hace de alguna manera la lógica de Machine Learning, ¿no? Va detectando patrones en los sets de datos que van ingresando y lo va traduciendo. ¿Y ejemplos de esto qué podemos colocar? Bueno, por ejemplo, decíamos el diagnóstico. El diagnóstico es, si estamos desarrollando, que esto es algo que hoy tiene aplicaciones muy concretas, como IBM a través de Watson y aplicaciones específicas, si vamos colocando los parámetros fisiológicos y químicos de millones de pacientes desde una perspectiva oncológica o de una perspectiva cardiológica, por ejemplo, en la medida en que estructuremos esos datos y vayan ingresando, la propia máquina va pudiendo leer cada uno de esos patrones fisiológicos y aventurar diagnóstico con un nivel de precisión absoluto, que es acá donde radica la mayor promesa de valor de esta tecnología. Pensemos por un minuto, un médico en un ciclo de vida normal, atiende ¿cuántos pacientes por día? 15 pacientes por día, 20 pacientes por día. Supongamos un médico súper productivo, 10 de la mañana, 10 de la tarde, son 20 por día, son 100 a la semana, son 400 al mes, son algo así como 5.000 pacientes año aproximadamente, ¿sí? Y a lo largo de esos 5.000 pacientes año va viendo casuística, va viendo fisiología, va viendo marcadores y demás. Y a lo largo de 5.000 pacientes, a lo largo de 30 años de ejercicio de la profesión, 50 años de ejercicio de la profesión, va a llegar a ver algo así como 250.000 pacientes. Bueno, hoy 250.000 marcadores, más la potencia que signifique su mirada sobre esta estructura. Hoy las aplicaciones de diagnósticos asientan los diagnósticos. Yo le meto mis parámetros fisiológicos hoy, van y contrastan contra 150, 200, 300 millones de casos. Lo cual quiere decir que hay una probabilidad estadística de que de alguna manera el diagnóstico tenga una superioridad y una precisión mucho más grande que la que logramos ver a ojo humano. En estas tareas simples donde efectivamente aparecen patrones, realmente el mundo está yendo como loco hacia allí, ¿no? Pero es importante que como gerentes efectivamente puedan comprender esto, ¿no? Básicamente. Acá, bueno, un poco lo que decía recién. No existe un patrón, no es posible resolver el problema matemáticamente de manera directa. Aplicaciones, diagnóstico médico, aplicaciones, predicciones meteorológicas, actividad biológica, fraude en tarjeta de crédito, riesgo crediticio. A todos les habrá pasado que efectivamente frente a una actividad sospechosa ya las aplicaciones o ya los servicios empiezan a mandar. ¿Por qué? Bueno, porque estamos haciendo algo fuera de nuestro patrón. Estamos ejecutando una acción que efectivamente no tiene que ver con el patrón al que tenemos acostumbrado. Y acá hay 4 grandes categorías de cosas que se van a ir viendo cada vez más en los negocios, ¿no? Clasificación, regresión, clustering y asociación. Y esto a modo de ejemplo para bajarlo a tierra y que le perdamos un poco el respeto a estas cosas. ¿Qué es un machine learning de clasificación? Un volumen, un set de datos inmenso que yo, conociendo la materia, voy a introducir un aplicativo que me permite predecir una categoría. Si yo meto presión barométrica, si yo meto viento, si yo meto nubosidad, me va a poder dar una categoría, soleado, ventoso, lluvioso, nublado. Esto es lo que hoy termina ocurriendo con la automatización del clima, ¿sí? Lo que hago es una gran especificación en donde le digo a un sensor, mira estos parámetros
y ayúdame a predecir cómo va a estar el día de hoy, ¿sí? Esto tiene una inmensa utilidad para, de alguna manera, meteorología, que es una ciencia madura y de muchos años, pero también para deudores incobrables, también para potenciales clientes, también para predicción de materiales. Digo, hay una gran cantidad de aplicaciones que siguen la misma lógica. Entender cuáles son las variables intervinientes, lograr medirlas adecuadamente y en función de eso que solo el ordenador prediga o logre la predicción de una categoría. Estamos en los albores de esto. Empieza a ocurrir en agronomía, empieza a ocurrir en sembrados, empieza a ocurrir en crianza animal, empieza a ocurrir en N cantidad de lugares que, entendiendo cuál es el set de datos y teniendo cómo capturarlos, dos cuestiones muy complejas, ya la tarea humana de clasificarlo o de encontrar una categoría empieza a ser prescindible, por así decirlo, ¿sí? Otros ejemplos: propensión de compra, clasificación de un tumor como benigno o maligno, que es binario, determinación de riesgo para una solicitud de préstamo, sentimiento en redes sociales como positivo, negativo, neutro, ¿no? Esto es un poco algunas aplicaciones de clasificación que decíamos recién. Segundo, lo que decíamos, regresión, predecir un valor numérico. ¿Cómo logro de alguna manera, yendo hacia atrás, haciendo una regresión sobre los datos existentes, consignar un pronóstico de venta, lograr entender el lifetime value de un usuario, de un cliente, o predecir determinada cantidad de lluvia, ya no solo el día, cómo va a estar, sino determinado volumen pluviómetro, ¿sí? Entonces, acá lo que tengo es, voy hacia atrás en un set de datos muy grande, con la misma lógica, entiendo de qué se trata, corro hacia atrás y traigo una regresión. Yo como gerente, ¿cuál sería mi rol acá? Me toca conducir un equipo que efectivamente tiene que administrar ventas. ¿Tengo que entender la regresión? ¿Tengo que meterme en la máquina de la regresión? No, tengo que asegurar los procesos de calidad para que efectivamente esa regresión se haga conforme a un deber ser, pero luego tengo que entender qué herramienta de gestión tengo en la mano. En la mano tengo una herramienta que lo que me está diciendo es que en base a comportamiento pasado y en base a una regresión, inculcándole parámetros del presente, me va a tirar una serie de estadísticas hacia adelante de cómo efectivamente se pueden comportar las ventas. El nivel de confiabilidad y demás tiene que ver con millones de factores, de los cuales está también mi mano como gerente para decir, bueno, qué posibilidad de imponderables hay, qué posibilidad de cambios hay y demás en ese camino. Lo tercero que se usa, digamos, a nivel de clustering en Machine Learning, también para que le perdamos el respeto un poco a las nociones es, bueno, en realidad lo que hago es lo organizo en grupos homogéneos, grupos de compradores, o cantidad de gente que efectivamente puedo segmentar, por así decirlo, en poco valor para el negocio, valor medio o alto valor. ¿Qué me va a decir? Bueno, me va a permitir, de alguna manera, con la misma mecánica, ¿no? Clustering es, tengo este set de datos, entiendo cómo se comportan frente a mi negocio y gracias a la técnica de clustering logro agruparlos de manera bien diferentes. Y por último, asociación, que es otra técnica de Machine Learning que ha explotado, que me permite decir, bueno, qué eventos ocurren juntos o en secuencia. La famosa lógica del carrito una vez que estoy comprando, pero te puede interesar también añadir esto. ¿Por qué? Porque el set de datos histórico que tengo me dice que los que han comprado una caña de pescar es muy probable que además compren una funda para la misma o es probable que además compren un sillón de pesca o cosas por el estilo. Estamos en los albores de esto. A más de uno le ha pasado con cierta gracia ver que nos proponen cosas o nos sugieren temas que efectivamente poco tienen que ver con lo que uno desearía, pero nos dice cuán lejos o cuán cerca estamos de la media de quienes han interactuado con ese objeto previamente, ¿sí? Para todos aquellos que tienen formación en finanzas o para todos aquellos que tienen formación algo más económica, esta secuencia que estamos explicando y que estamos trabajando no debería representar de alguna manera una dificultad en el sentido de que en realidad lo que se le trata es de adosar un automatismo, conceptualmente hablando, a un set de datos curado, estructurado con determinadas categorías y patrones, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, asociación, decíamos recién, recomendaciones de compra basadas en historial o ventas de artículos que se suelen vender juntos, ¿sí? Este pequeño ejemplo para romper un poco el agua ahora nos está diciendo que estamos parados ante un fenómeno enorme, ¿sí? Y que de alguna manera para todos aquellos que no elegimos en su momento estudiar tecnología, nos obliga o nos exige tener de alguna manera algunas nociones que nos permitan navegarlo con cierta soltura. ¿Por qué? Porque no importa si soy escribano, abogado, comunicador social, contador, agrónomo, seguramente en algún punto de mi actividad estoy lidiando con algún tema de índole tecnológica. Entonces, hay un cisma
que efectivamente tiene impactos profundos. Hasta ahora lo que hemos visto, y en esto están todas las universidades trabajando, no ha logrado integrarse en un marco conceptual instrumental gestionable. Apareció Agile como cuerpo de contenido muy interesante que efectivamente permite cierto aspecto metodológico, pero hoy todavía no hay profesionales, no hay una carrera, no hay una estructura que de alguna manera permita gestionar adecuadamente estos dos hemisferios, el negocio y la tecnología. Y lo que intentamos hacer acá es un compendio muy chiquitito, digamos, en el tiempo que tenemos para que eso ocurra, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Feedback? Insultos no, porque no, digamos, puede ser árido, puede ser feo, pero los dejamos fuera, ¿sí? Está el chat abierto, lo que necesiten, a disposición. Si uno mira, digo, cuando uno habla de cisma, digo, habla de esto, ¿no? Mundos que se mueren y mundos que nacen. ¿Por qué? Bueno, efectivamente Schumpeter hace ya muchos años habló del proceso de destrucción creativa del capitalismo y puso en esencia esto de que este caos de destrucción y creación es virtuoso en el tiempo. Lo que pasa es que en el mientras tanto es bastante complejo de sobrellevar, ¿sí? Lo que tenemos acá fundamentalmente es una muestra de cómo básicamente la televisión de alguna manera se ha estancado y está prácticamente flat desde hace 10, 15 años, y cómo de alguna manera lo que es Internet se ha ido comiendo un mundo chiquitito y anexo que es la publicidad. Prácticamente hoy la publicidad es un terreno exclusivamente digital. ¿Y eso qué significa? Y significa que la aplicación de tecnología sobre una técnica milenaria que es la venta ha logrado rendimientos crecientes a punto tal que se ha ido comiendo el negocio tradicional. Lo ha hecho no desaparecer, pero lo ha dejado en un esquema de insignificancia básicamente bastante marcado y bastante claro, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir que digital o la tecnología reconvierte cada nicho que está tocando. Si uno se asoma a los autos, si uno se asoma a la medicina, si uno se asoma a la agronomía, a la comida, al retail o a lo que sea, las economías de escala, la eficiencia y la potencia que está usando la tecnología hace que de alguna manera se altere el modo en que se distribuye y se crea valor en cada uno de los sectores. A ver, ¿cómo sería esto, por ejemplo? Bueno, si uno mira el banco, hoy prácticamente el fenómeno fintech lo que está haciendo es que un banco tradicional, que tenía sus procesos, que tenía su estructura, que tenía su regulación y demás, esté sucumbiendo frente a aplicaciones más livianas o cuestiones más chicas que brindan una perspectiva completamente distinta al usuario, anclada, basada en tecnología, ¿sí? Cualquiera de ustedes, o sus hijos, o sus sobrinos, hoy están con una Walla en la mano, o con un Naranja X, o con un Brubank, o con alguna de estas cuestiones, ¿qué es lo que hacen? Y es una era, como dice la bibliografía hoy, de unbundling. ¿Qué estamos haciendo? Descomponiendo negocios enteros en pedazos más chiquititos. Entonces el banco, la aplicación me da una sola resolución, que es la compra de bienes y servicios. No me resuelve el cheque, la cámara, el tema impositivo y demás, sino que me resuelve un pequeño tramo, descompone del banco, del sistema del banco. Entonces, ¿qué empiezan a aparecer? Ya no hay estructuras de oferta muy claras, sino que hay ecosistemas de oferta. El fintech es un ecosistema en el cual tengo jugadores que se dedican más a la parte bancaria, más a la parte del fronting bancario, del back office bancario, de la seguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite hacerlo 10 veces mejor de lo que lo veníamos haciendo, ¿sí? Y tengo también el auto. Los autos hoy son grandes piezas de software. Es decir, empezamos a tener estos autos que efectivamente traen manejo inteligente. ¿Y esto cómo sería? Bueno, hemos logrado una tecnología que de alguna manera es computer vision, que lo que hace ha logrado traducir imágenes en codificación. Y esto lo que le ha permitido a los autos es que en la medida en que van avanzando y los sensores que tienen montados van detectando los patrones, efectivamente lo que van haciendo es ejecutando comandos en base a esa lógica. ¿Cómo puede ser a nivel de capitalización que una empresa que vende 300 o 400 mil autos por año como Tesla tenga una evaluación bursátil que supere en largo a compañías que venden 20 o 30 millones de autos como Toyota o como Ford, etcétera, etcétera? Bueno, lo que termina ocurriendo acá es que hay un dato muy sensible, dos datos muy sensibles. Punto uno,
Tesla le lleva entre 4 y 6 años el desarrollo de automatismo y conducción inteligente al resto, algo así como 2 billones de kilómetros recorridos alimentando un software, porque empezaron casi 5 años antes que el resto de las automotrices, y segundo, el componente eléctrico, ¿no? Que tiene algo que ver, pero no estrictamente con lo que estamos mencionando, que es la infraestructura de autos, digamos, de carga y de autos eléctricos que ha ido creando Tesla con los años, ¿no? Entonces, el dato es que efectivamente el software está reescribiendo desde adentro a la industria automotriz. Lo mismo pasa con el mercado de agricultura, digamos, el mercado básicamente de AgTech, como se lo llama, o el mercado de la salud, ¿sí? En donde tenemos en cada uno de los componentes que querramos ver compañías que hacen una cuestión muy finita, muy detallista. Por supuesto, esto, digo, da lugar, como vamos a ver en un minuto, a algo que se llama el hype, ¿no? A picos de expectativas infladas que no tienen nada que ver con la realidad. Acá hay una compañía que se llama Theranos, que para todos aquellos que les interesen hay una linda serie hoy, yo no me acuerdo si está en, creo que en Netflix me parece, que se llama The Dropout, que cuenta un poco la historia de este gran globo de mentiras que se formó en torno a esta compañía. Una persona que logró enormes volúmenes de inversión y demás, prometiendo una tecnología que era revolucionaria y que efectivamente no ocurrió. Vale la pena verlo porque inclusive el juicio está por ocurrir ahora y demás, y muestra un poquito la locura de lo que estamos viviendo con estos temas a veces, ¿no? Algo que parece medio raro, que es el mercado de reemplazo de comida. Lo que empezamos a tener es que todo el proceso que lleva a la cadena de valor de la alimentación empieza a ser reemplazada por tecnología, empieza a ser reemplazada por startups y empresas que, aprovechándose de la capacidad de procesamiento de la tecnología, logran comida y logran reemplazo de comida prácticamente en el laboratorio, ¿no? Tiene que ver con una conjunción de química y demás, pero finalmente lo que es posible hoy, que no era posible hace 20 años atrás, la química estuvo desde siempre, es la capacidad de procesamiento en la construcción de modelos de datos. ¿Qué pasa si yo logro todos estos parámetros en el reemplazo de la carne o en el reemplazo del huevo o en lo que sea la proteína de insecto? ¿Cómo va a evolucionar frente a distintos biotipos, frente a distintos tipos de enfermedades, frente a distintos tipos de dolencias? ¿Y cuán seguros o no seguros son? Por eso hoy regulatoriamente son viables estas cosas, pues están cimentadas en modelos extremadamente sólidos de lo predictivo, ¿no? El mercado de construcción y demás. Ahora, este fenómeno hay que darle un marco, como decíamos recién, un poquito más amplio, ¿no? Es decir, este fenómeno tiene que ver con tendencias y cuestiones que han estado en la base de los últimos 20 años, que lo explican de una manera más contundente. Y acá solo vamos a hacer menciones a temas que tienen muy desarrollados ustedes en el módulo, ¿sí? Primero de ello es esta trilogía: demografía, tecnología y economía. Hay que entender el cambio de era, el cambio de una era analógica a una era digital, en estos tres componentes. Y ahora vamos a ver cómo todo hace sentido con lo que revisábamos recién, ¿no? Primero, a nivel de demografía, hemos absorbido ya 3 generaciones, no solamente 2, sino 3 generaciones, que efectivamente vienen con un estándar de entretenimiento y de crianza que llamamos nativos digitales, digamos, lo que sean algunos generación X, pocos, muchos generación millennial y mucho de lo que hoy se llaman centennial. Ya prácticamente la tecnología es algo que viene embebido en su vida. Aquellos que tienen más de 40 les cuesta horrores embeber un código en una página fuente o no, una página web, ni se animan a hacerlo. Aquellos que tienen 15, 16 ya tiran comandos como una cuestión muy habitual y muy natural de su contexto diario de entretenimiento, estudio, relacionamiento con amigos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Llegan al mercado y exigen a productos y servicios y a la interacción que efectivamente tengan ese componente. Es decir, la próxima o la actual generación de consumidores ya, pero la masiva generación de consumidores que se está adicionando a la fuerza de trabajo y al mercado, exige fundamentalmente esto como una cuestión mandatoria. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero venderle a las nuevas generaciones y quiero ser parte del mercado en donde estamos parados, necesitamos de alguna manera tener un condimento tecnológico y digital extremadamente sólido y avanzado. En el material tiene algunas lecturas donde hablamos de hábitos, donde hablamos de cuestiones ya desde la generación millennial, de la generación X, de la generación baby boomer, de la generación silenciosa, cómo estas cosas han ido cambiando y cómo en el escenario actual básicamente es imposible, es inviable imaginar que efectivamente los consumidores que se adosen en los próximos
7, 10, 12 años, como los que ya se han usado en los últimos 10, no tengan ofertas intensivas en tecnología o que efectivamente formen parte de su contexto natural. El primer punto de contacto de esto, todos o la gran mayoría de ustedes lo tienen con la venta. Muchos de ustedes o las empresas en las que ustedes están trabajando actualmente, o ustedes como emprendedores, deben estar pautando en Facebook, deben estar pautando en Google, deben estar pautando en Twitter, en LinkedIn. ¿Por qué? Bueno, esto es algo que efectivamente empezamos a, como por eso mostraba un poco el slide anterior, digamos, empezamos a ver que nuestros usuarios, nuestros consumidores, pasan muchísimo más tiempo mirando pantallas que efectivamente haciendo cualquier otra actividad. Por ende, si quiero vender y por ende, si quiero efectivamente despegar a nivel comercial, debo estar en esas pantallas. El segundo gran factor que hay que incorporar, digamos, en la base del fenómeno es la economía. Por estos días, hoy la FED, el Banco Central de Estados Unidos, está anunciando una medida que es media histórica, desde el año 1994, que nos estaba considerando una suba de 0,75% en la tasa de interés. Para todos aquellos que no son economistas, ¿cuál es la relevancia de esto? Que en la medida en que el Banco Central, en un contexto de una inflación baja, moderada, suba la tasa de interés, se retira liquidez del mercado como una manera de enfriar la inflación, como una manera de que el mercado vaya hacia un lugar en donde efectivamente no haya una velocidad grande de dinero, ¿sí? Muchas de estas explicaciones, en nuestro caso, cobran una relevancia muy significativa por el momento que nos toca vivir, digamos, de una inflación mensual del orden del 5 o 6%, que el mundo hoy está alarmado porque la inflación anual del hemisferio norte está rozando el 6-7% anual, digamos, y es un poco lo que está motivando este gran ruido. Pero hasta acá, y desde el año 2008, de la crisis subprime, el mundo tuvo prácticamente 15 años de una inmensa abundancia de capital. ¿Cómo se salió de la crisis subprime? Triplicando casi 3.2 veces la masa de dinero monetario, lo que hizo que el dinero valiera nada. Digamos, al final del día, la tasa de interés, el precio del dinero, lo que hizo es que hubiera enorme flujo de capital abundante y barato para financiar un negocio como es la tecnología, que efectivamente prometía, y de hecho lo está haciendo, revolucionar cada sector que tocaba. Entonces, la tecnología, un negocio nuevo, un negocio distinto, a diferencia de lo que eventualmente le ha pasado en las anteriores revoluciones, donde el costo del dinero era mucho más caro y tardó mucho más tiempo en encontrar el capital que lo financie, en esta ocasión, en este momento histórico, se cruzó ese desarrollo tecnológico con un momento de tasa de interés cero, ¿sí? Lo cual significa que de alguna manera tasa de interés cero es prácticamente pagar para que me tengan el dinero, es decir, pagar para ahorrar, ¿no es cierto? Una cosa medio rara, que si yo tengo una empresa tecnológica que ofrece rendimientos crecientes en el tiempo, con posibilidad de impacto global, con posibilidad de regir o dominar un sector, bueno, el costo de oportunidad de una tasa de interés cero es cero, no tengo costo de oportunidad. Si no se va a esfumar la plata y no se va a perder, eventualmente tengo un lindo escenario de inversión. Entonces, ¿esto que hizo? Bueno, de alguna manera cimentó un modelo, un movimiento que se empezó a llamar, digamos, un juego en donde empezaban a aparecer unicornios en todos lados. ¿Qué son unicornios? Compañías gigantescas, privadas, que no cotizan en bolsa, que lograron rondas de inversión privadas impensadas hace 20 años atrás e impensadas hoy, ¿sí? Uber recaudó casi 60 billones de dólares de forma privada, sin salir a la bolsa. ¿Por qué? Bueno, porque había una abundancia de liquidez derivada de que el mercado me estaba dando una tasa de interés cero, con lo cual, si la promesa de Uber era transformar el mundo del transporte a escala global, wow, es muy difícil que efectivamente no me aparezca como una alternativa de inversión muy agradable y muy potente. Entonces, todos los caballeros que hoy vemos, todos los caballeros del zodíaco que hoy vemos a nivel tecnológico, que son grandes jugadores globales, que no existían hace 10, 12 años atrás, están inmensamente fondeados y tiene que ver con este colateral de la tasa cero. Y el tercer fenómeno, que de alguna manera es la conjunción de ambos, es el tecnológico en sí mismo, digamos, que lo que hemos logrado es, en los últimos 20 años, una estandarización de patrones, insumos y procesos. Aquellos que son más viejos, no sé cuántos más de 40, 45 habrá en la sala, digamos, pero para los jóvenes, uno antes tenía que instalar una impresora y era un acto prácticamente bélico. Venía la gente de infraestructura, había que uno levantar las manos de la computadora, instalaban de acá, de allá. Hoy por hoy está la estandarización de eso, que conectando un USB uno imprime en cualquier impresora sin mediar un solo problema. Para que eso ocurra,
la industria ha tenido que ir atalonando y dando pasos muy concretos en esta lógica de interacción global. La industria tecnológica, lejos de dividir, se ha prácticamente consolidado. Hoy un celular Android funciona con N cantidad, con millones de aplicaciones construidas sobre distintas plataformas y demás, de una manera notable. Entonces, esta estandarización ha hecho que efectivamente aparezca un estándar que es lo que llamamos cloud computing o consumerización tecnológica o Internet de las cosas, ¿no? Es decir, el abaratamiento de insumos clave. Fíjense esta data, ¿no? Esto es el costo de ancho de banda. Esto es el costo de almacenamiento. Pasamos de que un giga, de alguna manera de almacenamiento, costara $600 en 1992 a prácticamente gratuito hoy. Cada cuenta de correo que ustedes abren viene con 15 gigas de regalo. La computadora que se empleaba para trabajar en el promedio en los 90 tenía 256 megas de disco, con lo cual digo, a nivel de oficina, lo que estamos hablando es que se ha hecho tan masivo y tan ubicuo que prácticamente hoy es la materia prima más fácil que uno encuentra en el mercado para dar vuelta a la realidad, ¿no? Cómputo, un millón de transacciones costaban $600, $530 en 1990, cuestan 0,02 centavos hoy. Y el precio del software es el 0,7% de lo que era en 1980, ¿no? Si estamos hablando de un sector que efectivamente se ha masificado de tal manera que su precio se ha vuelto casi insignificante y lo que ha hecho se ha convertido en la materia prima que está transformando todos y cada uno de los negocios que efectivamente hoy les toca a ustedes manejar, ¿sí? O gestionar. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios, feedback, preguntas? ¿Se me fueron todos? ¿Quedó alguno? ¿Se me durmieron? ¿No? Seguimos viaje entonces. A ver, ¿cuál es la realidad de esto? Y la realidad de esto es que el problema que tenemos es que las nuevas compañías, los nuevos startups que están sólidamente fondeados, se asientan sobre esta capa tecnológica. Entonces, a la hora de irrumpir la logística, a la hora de irrumpir la medicina, a la hora de irrumpir las finanzas o la alimentación, me interesa mucho que se haga con esta lógica de software porque me asegura escalabilidad, repetibilidad y márgenes crecientes, ¿no? Entonces, lo que termina ocurriendo es que la tecnología per se deja de ser importante porque está al alcance de todos y empieza a ser importante lo que hacemos con esa tecnología. Dentro de la bibliografía ustedes tienen un texto de Nicholas Carr, que fue muchos años editor del Harvard Business Review, que dice, mirá, la tecnología no importa. La tecnología está ahí, es estándar. Lo estratégico de un recurso se define por su escasez, no por su ubicuidad, con lo cual lo relevante no es si está o tal o cual tecnología, sino qué valor aporta el negocio. Y acá es donde aparece esta hibridez que decíamos recién. Todavía las universidades no están formando esta persona que llegue con ambos hemisferios de alguna manera bien plantados, que permita decir, che, yo me apasiona la bioquímica, quiero transformarla a través de esto. Digamos, tecnología de algún punto debería ser, esta es una opinión muy personal y un juicio muy personal, digamos, para aclararlo, una materia prácticamente mandatoria en todas las carreras, que efectivamente no importa lo que vayas a hacer, entiendas nociones básicas de arquitectura, base de datos, experiencia de usuario, manejo de datos, etcétera, etcétera, ¿no? El fenómeno resultante implica un cambio agresivo en la concepción empresaria, un enorme cambio de lo que hemos estado viviendo hasta acá. El primer efecto más visible que tenemos es que se empiezan a eliminar intermediarios. En una cadena de valor como la del cine, había N cantidad de intermediarios, hoy empezaron a desaparecer y las plataformas de streaming se integran hacia atrás prácticamente end-to-end. Y cuando uno lo empieza a traducir y empieza a ver el impacto de las tecnologías como e-commerce, como blockchain y demás en los distintos sectores, intermediarios que aportan poco valor empiezan a desaparecer. Y acá lo que tenemos es un salto de lo operacional estrictamente a una fase más conceptual. Ronald Coase en el año 37 hizo un libro, es un economista, hizo un libro que dijo, miren, en realidad lo relevante acá es que efectivamente la empresa existe porque el mercado funciona de manera más eficiente con la empresa que sin la empresa. ¿Y esto qué carajo me quiere decir el profe con esto? Bueno, a ver, vamos a ponerlo simple.
Si yo quiero alquilar un departamento en la ciudad de Salta, o en la ciudad de Formosa, o en la ciudad de Buenos Aires, me traslado hasta la ciudad y digo, tengo dos mecanismos. Empiezo a ver qué casas tienen alquiler, cartel de alquiler, con lo cual me puedo pasar días y días y días, o puedo ir a dirigirme a una inmobiliaria. La inmobiliaria, ¿qué ha hecho? Ha reunido la información para mí y me la está ofreciendo a cambio de un fee. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de alguna manera ese arbitraje de información que ha logrado sustentar y condensar la inmobiliaria, a mí me sirve para eficientizar tiempo. Por ende, estoy dispuesto a pagarle ese plus o ese mes de depósito o ese mes de alquiler a la inmobiliaria sin chistar, ¿sí? En la medida, como dice de alguna manera OASE, las empresas existirán en entornos donde la performance del mercado sea mejor con ella que sin las mismas, especialmente donde los costes de transacción sean altos. ¿Qué quiere decir costes de transacción? Y que yo necesito, si en cambio de ir a la inmobiliaria, necesito caminar 10 días a la ciudad para tratar de encontrar lo que estoy buscando. ¿Qué empieza a ocurrir ahora? Y empieza a ocurrir que en la medida en que la data se organiza, en la medida en que los sistemas empiezan a adquirir cierta consistencia y cierta estructura, de alguna manera el costo de información empieza a bajar drásticamente. La información es pública y está ampliamente distribuida. Y cuando el costo de información tiende a cero, las decisiones de management de alguna manera cambian, se vuelven menos cruciales para la empresa. Entonces, acá lo que tenemos para decir es que lo que estamos viviendo es una transición hacia una intermediación completamente diferente, apalancada en tecnología y que de alguna manera tiende a ser global y de fuerte impacto en las actividades de cada uno de nosotros, ¿sí? La habilidad de agregar valor en esta instancia ya no va a estar dado solo por el arbitraje de la información. Un inmobiliario hoy me da cierta información que yo en la web la puedo inferir o encontrar ciertamente sin grandes problemas. Lo que va a estar es en el set de servicio que me ofrezca, que me quite garantías, que me permita mantenimiento, que efectivamente me allane el camino con el contrato, no me ponga trabas y demás. Y esto es lo que parece que gran parte de la economía, gran parte de las empresas no ha logrado entender del todo, ¿no? Es decir, que en la medida en que la información fluye al mercado en coste cero, necesitamos reinventar la estructura de servicio y de valor añadido, porque si no nos vamos a quedar básicamente sin negocio. Esto es la gran transición a un nivel conceptual, casi filosófico, que estamos viviendo por estos días en la economía, ¿sí? ¿Y esto qué significa para todos nosotros? Y con esto vamos a ir cerrando y dando paso a preguntas, comentarios y demás, ¿no? Implica que para el management aparecen, y la cátedra ha logrado identificar estas implicancias muy concretas, que vamos a tratar de repasar. Primero es que desaparecen las asimetrías de información. Cuando apareció Internet decía, básicamente en Internet nadie sabe que eres un perro, y hoy fundamentalmente todo el mundo sabe, gracias a Internet, que eres un perro, ¿sí? Acá lo que empezamos a eliminar es la asimetría de información. Adelanto un poquitito, digo, hoy por hoy si quiero ver de alguna manera una cabaña, básicamente en TripAdvisor o antes de alquilar, no tengo que depender de que un amigo la conozca más, sino que puedo entrar a una aplicación completamente impersonal y ver efectivamente cómo ha sido rankeada y demás. Con lo cual, si soy malo, si no ofrezco servicios, si no me preocupo por el valor añadido al cliente, si no soy detallista, si no tengo esa cuota o esa milla extra que entregarle a mis clientes, difícilmente tenga chances de tener éxito en una economía como la que viene o como la que estamos, ¿sí? El segundo tema, básicamente, la disminución de asimetría de información hace que tengamos que ser extremadamente precisos en esto, equipo. Es decir, ¿qué quiere decir? A nivel salarial, a nivel de clima laboral. La gente antes de tomar un trabajo mira opiniones, trata de hablar o de ver en redes sociales sobre el clima. Todo esto hoy ha puesto a la empresa en la vidriera. No hay lugar donde esconderse en estos puntos, ¿sí? Gracias fundamentalmente a este efecto inmenso que tiene la información tendiendo a cero gracias a la tecnología en el mercado. Lo segundo es, por lo que decíamos recién, creciente migración de actividad a servicio. Antes yo hacía un producto y efectivamente hoy tengo que ir decididamente a servicio. Yo siempre cuento el mismo caso, digamos, tengo miles de ejemplos, pero un caso de Córdoba, en donde un fabricante de electrodomésticos, su negocio terminaba cuando dejaba los electrodomésticos en el playón para que las grandes cadenas de distribución lo pasen a llevar. Su negocio decía, che, yo saqué el electrodoméstico del playón, se lo llevó Frávega, se lo llevó
Ribeiro, mi negocio termina allí. Hoy por hoy, ese fabricante electrodoméstico está haciendo electrodomésticos inteligentes que, conectados a Internet, actualizan el firmware y actualizan los programas para los cuales están concebidos. Con lo cual, ha tenido que migrar gran parte de su estructura a servicio. ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, un martes, tiene un usuario que le está diciendo en la página web que el lavarropa no funciona porque le está tirando un error en la actualización del firmware que utiliza para lavar la ropa. Con lo cual, no llama a Frávega, no llama a Megatones, sino que lo saltea completamente y va directamente contra el fabricante, ¿sí? Entonces, aparece una inmensa migración de actividad, de toda actividad servicio. De hecho, gracias a la presencia de la tecnología, decimos, todo producto al final del día es un servicio esperando ocurrir. Ya no vendo tanto el producto como si el servicio que efectivamente te estoy brindando. Esto parece una contradicción. En la medida que uno va creyendo en automatismo y que va creyendo en que la tecnología borra un poco la naturaleza humana, todo lo contrario, la hace más presente y la hace más necesaria. El tercer efecto es que disminuye costos marginales. Si yo hoy puedo vender a través de plataformas que tienen alcance global y puedo distribuir productos de base digital o cuasi digital o inclusive productos discretos en las grandes plataformas de distribución que tiene el mundo, bueno, mi límite es el cielo. En realidad lo que tengo que acá es lograr y consignar la mayor escala posible porque está al alcance de mi mano. Prácticamente la mayoría de productos y servicios que hoy vendemos y que tenemos en la mano tienen chance de ser regionales, ampliando, saliendo de la provincia, o internacionales, si se quiere, en la medida en que sea viable digitalizar parte de su proceso de entrega o parte de su proceso de comercialización. Hace 20 o 30 años esto era impensado. Hoy por hoy, la presión que todos los managers tenemos a nuestra espalda es sobre lograr la mayor cantidad de escala posible. Cambia la naturaleza de la intermediación, ¿no? Decíamos antes, siempre cuento esto, digamos, en la naturaleza de intermediación. Antes íbamos al cine y básicamente hoy nos quedamos en casa viendo streaming. ¿Va a seguir existiendo el negocio del cine? Probablemente sí, pero en la medida en que vayan perfeccionándose las plataformas de streaming y vayan... ¿Cuál es la gran diferencia que tiene la plataforma de streaming por sobre encima del cine? Y la capacidad inmensa que tiene de reunir data sobre gustos y usuarios, ¿sí? Esto es un tema que real time pueden ir viendo, algo que el cine le cuesta mucho más porque efectivamente tiene una estructura casi analógica de vínculo con los usuarios, cuenta tickets por mercado y demás, mientras tanto que acá tenemos una estructura de data mucho más fina y mucho más estructurada de lo que puede tener, ¿no? Y este paso es doloroso. Yo muestro esto cuando hablo de migración a servicio, de experiencias. Digo, qué sé yo, la Shape of You de Sheeran, esto es del año 2020 esto, tuvo 1.800 millones de streaming, One Dance de Drake tuvo 1.500 millones de streaming, Closer tuvo 1.300 millones de streaming y demás. HBO, por el otro lado, quizás sea la cadena de producción más exitosa de los últimos 15 o 20 años. Desde Los Sopranos para este lado ha hecho prácticamente todos los hits de taquilla. Y hoy están viendo que a través de HBO Max está intentando llegar a streaming, ¿no? Está intentando de alguna manera competir con Amazon Prime, con Disney, con Star Plus y demás. Yo era muy fanático de Game of Thrones, digamos, que la transmitían por HBO. Y la realidad es que cada vez que intentaba ver Game of Thrones por streaming no era posible. Y me dio mucha ternura recibir un mail que decía, sabemos que algunos usuarios pudieran haber experimentado dificultades en forma intermitente para comentarse, lamentamos esta falla debido a la alta complejidad de la operación. Che, para esta gente no es compleja la operación. Esta gente puede reproducir miles de millones de streaming. ¿Por qué no tiene complejidad ni Spotify ni Netflix en las reproducciones? Porque nacieron asentados en una capa digital. Vos sos un montón de estudios y de creativo y de storyteller que están tratando de convertirse en una plataforma de streaming. ¿Sí? El CEO de Netflix siempre decía, tenemos que convertirnos en HBO antes que HBO se convierta en Netflix, ¿no? Y eso, ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Y el mail seguía, hemos invertido fuertemente en medidas adicionales para mejorar la experiencia de la plataforma, pero hay pasos que el usuario debe tomar para facilitar su experiencia. Las sesiones abiertas en móvil, navegador en TV se hayan cerrado por completo, las dificultades de acceso presionan cuando se excede el número de stream permitido. Digo, una cosa muy curiosa, acá está hablando la cultura. Nos está doliendo, no logramos hacer, a pesar que invertimos no funciona y demás. Bueno, de alguna manera la cultura, que era un poco lo que marcábamos allá al origen de la clase de hoy, tiene mucho que decir respecto de las posibilidades tecnológicas, ¿no? Desaparecen los costos de personalización.
todos aquellos que hemos sido educados en marketing en los últimos 20 años, básicamente trabajamos sobre dos estrategias, diferenciación o coste, ¿sí? Decimos, o somos de alguna manera el mejor o somos el más barato, y esta aparición de la tecnología con su estructura de data, con la posibilidad de personalizar productos y servicios, ha hecho que ya no sea el más caro o el mejor o el más barato, sino que lo relevante es que sea para mí. Hoy tengo la chance de interactuar con una automotriz y la automotriz me permite, como se dice en la jerga, tunear el auto a mi gusto. Puedo ponerle tal o cual tema, tal o cual color, tal o cual funcionalidad y demás. ¿Qué hay ahí atrás? Lo que hablábamos recién, mucha estructura de datos y una arquitectura que permite que una entrada mía en una página web termine transformándose en un comando para un robot que efectivamente va a construir o va a pintar o va a adornar el auto, ¿no? Entonces, se fisura la dicotomía por precio y por calidad. Hoy Airbnb no sé si es caro o barato, probablemente sea más barato que otro, pero lo que tiene es una gran cantidad de opciones que personaliza por cantidad, por destino, por tipo de experiencia, por lo que yo quiero vivir. Antes de esto era un hotel liso y llano con 2 tipos de habitación o 3 tipos de habitación. Hoy tengo 1 millón de opciones, alguna de las cuales seguramente se adaptará a mi gusto y a mi parecer, ¿no? Paso, como decíamos antes, de la cadena de valor al modelo de negocio. Ya no subsiste aquello de contrato en aplicativo. Ya la tecnología se ha metido en los boards de las compañías. Básicamente discutimos de estrategia y discutimos de vuelo de negocio en clave tecnológica. Por ende, es indispensable para todos aquellos que no vienen del palo tecnológico adentrarse fuertemente en este escenario, ¿sí? Un poquito como dice el amigo Bezos, ¿no? Todas aquellas empresas que efectivamente tienen márgenes enormes representan para la tecnología una oportunidad inmensa de poder hacerlo mejor, de poder hacerlo más eficiente, de poder hacerlo a escala casi sin precedentes. Y esto es una nota del Washington Post que siempre me gusta reflejar porque de alguna manera da una idea del espíritu con lo que esta gente llega. Han construido un fondo de inversión hace 4 o 5 años en donde lo que están tratando de hacer es desafiar a la muerte. Es decir, no solo que van a challengear o van a desafiar el status quo en energía, retail y demás, sino que además se han metido con una fábrica mucho más compleja, que es la fábrica de la vida humana, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos prolongar la vida? ¿Cómo podemos de alguna manera romper, dado que hemos hackeado N cantidad de posibilidades, cómo lograremos hackear la vida? Lo traigo más que nada para que entiendan el mindset desde donde se parte, la mentalidad desde donde se parte en tecnología a la hora de la transformación o a la hora del cambio en llevarse puesto los negocios, ¿no? Y para cerrar un poquito esto que les decía antes, ¿no? Uno tiene que mirar, básicamente, tiene que haber un modo de mirar la tecnología, ¿no? Entonces decía, acá hay un hype. Está armado por una consultora que se llama Gartner, que dice, che, toda tecnología pasa por estas 5 etapas, ¿sí? Y esto, si ponemos un ejemplo hoy, lo podemos ver con blockchain, lo vamos a ver con inteligencia artificial, lo vimos con computer vision, lo vimos con los ERP, con los CRM, o sea, cada tecnología que uno pone en perspectiva pasa por el mismo camino. Aparece un lanzamiento tecnológico, alguien acá que innova, que hace una cosa media loca, aparece la ronda para los primeros proyectos de esta línea, aparece la primera camada de productos, Binance, los que están dando vuelta hoy con criptomonedas y demás, por ejemplo, requieren mucha personalización, son medios chotos, están hechos a mitad camino y demás. Los primeros, los early adopters, empiezan a investigar, empieza a sonar mucho ruido y hay una actividad que esto se llama en el pico, este es el hype. Acá creemos que criptomoneda va a reemplazar a los bancos centrales, creemos que se van a llevar puesto la moneda tal como está, creemos que y demás. Pero ¿qué empieza a pasar? Empiezan a fracasar, los proveedores empiezan a cerrar, empieza a haber empresa fallida y empieza a aparecer la segunda o tercera ronda de capital para emprendimientos y acá todavía es muy poca la adopción, ¿no? Acá hay un abismo de desilusión. Por este lugar decimos, bueno, no, al final no era lo que prometía, no esperábamos que fuera así y demás, y acá empieza a subir hacia la meseta de productividad, ¿no? Entonces, cuando decimos que en tecnología hoy aplicada a negocios debemos seguir, no liderar, estamos diciendo esto. Si tenemos bolsillos grandes, muy grandes, animémonos a estas etapas iniciales. Pero si estamos conduciendo una pyme desde el interior de Argentina o desde el interior de la TAM, efectivamente pensemos en que
un software as a service que vayamos a comprar ya tiene casos de uso arriba, ya ha sido probado, ya ha sido efectivo y me va a ahorrar a mí gran parte del dolor de cabeza en gestionar. Porque al final del día esa tecnología es ubicua, es masiva, la tiene al alcance cualquier persona, por ende la clave va a estar en cómo yo logre de alguna manera entregar un valor añadido a mi usuario o a mi cliente más allá de esa tecnología en cuestión, ¿no? Entonces, desde algún punto de vista, lo que tengo que caer en la cuenta es que el wording es engañoso. Esta disrupción que se habla, la disrupción o la transformación tecnológica, tiene una forma de lenta agonía. Va a tomar entre 2 y 3 generaciones consolidar todo esto. No va a ocurrir en el marco de mi generación, ni siquiera la generación que viene atrás. Va a tomar algunos años más y no hay un reemplazo abrupto. Esto juega a favor de ustedes, el tiempo juega a favor de ustedes. Vamos a codearse fórmulas conocidas, fórmulas por venir y demás. Y en donde lo que vamos a tener va a ser gente muy apoltronada en lo histórico, que va a decir esto nuevo no funciona, esta aplicación no existe, y gente joven que va a decir, che, para todo hay una aplicación, hay un solucionismo tecnológico que todo lo tengo al alcance y que efectivamente me va a permitir resolver. Para ustedes que van a ser dirección de empresa y que efectivamente están parados en el C-Level o en el nivel ejecutivo, es imprescindible entender que esta transición va a llevar sus años, van a tener que gestionar y trabajar con personas que efectivamente no conozcan o no entiendan ni quieran entender el panorama tecnológico, pero tengan un notable conocimiento del negocio, y con chicos que efectivamente desconocen prácticamente los fundamentos del negocio, pero traen una inmensa carga de valor en el tema tecnología. Para cerrar ya, habitualmente la tecnología se le entiende como la base de la innovación, ¿no? Innovamos con incorporación de tecnología. La realidad es que, y este es otro postulado de la cátedra, polémico y demás, las empresas establecidas no innovan radicalmente. Las empresas establecidas hacen innovaciones adaptativas utilizando el concepto de Christensen. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que estamos haciendo básicamente es trabajando sobre mejoras que el usuario actual nos va pidiendo y vamos tratando de mejorar. Clayton Christensen dice, básicamente en su famosa obra Innovación Disruptiva o el Dilema del Innovador, dice, las empresas no fracasan a causa de sus ejecutivos, digamos, sino que de alguna manera las empresas fracasan a causa de que sus ejecutivos son demasiado exitosos. ¿Por qué? Porque miran estrictamente el nicho que tienen por delante. Entonces él dice, mira, si lo miramos gráficamente, lo rojo es mi mercado actual, básicamente, y esto verde es un poquito innovaciones adaptativas. Vamos tocando este feature del producto, o esta funcionalidad, o del servicio, vamos agregando esto, pero siempre dentro de lo que yo veo que mi mercado meta me está demandando. Todo lo que sale de mi mercado yo no lo estoy viendo porque no lo estoy sirviendo. Hasta que aparece un jugador que viene de afuera y rompe un poquito todo este escenario. Digo, esta curva, fíjense qué gracioso verla en el escenario de los hoteles, ¿no? Digo, Marriott, Starwood, Expedia, Wyndham, HomeAway, Airbnb, ¿no? Es prácticamente la misma curva. ¿Qué pasa? Pasa que Marriott, pasa que Starwood están tan presas, tan focalizados en sus procesos y en su estructura, que efectivamente les cueste ver que en las adyacencias hay un mercado inmenso de gente a la que no le interesa que le hagan la cama todos los días, que quiere tener distintos tipos de experiencias, que quiere tener distinto tipo de uso, y que habrá gente que tiene una habitación en su casa que está dispuesta a rentarla si existe el medio para ello, ¿tá? Hoy por hoy, el gran vendedor de habitaciones de las cadenas Marriott, de Starwood y demás es Airbnb. Hasta hoy uno puede encontrar habitaciones de hoteles, es decir, prácticamente Airbnb se queda con el tramo final de cara a los usuarios de hotelería. Fíjense si ha sido exitoso el modelo o ha impactado de manera trascendental, ¿no? Entonces, decimos que las empresas establecidas no están equipadas para inventar estos volúmenes. Digo, básicamente no tienen cómo desarrollar fase de experimentación, ni siquiera la cultura para soportar de alguna manera este ámbito de innovación, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes estén advertidos de esto porque un gancho que se emplea habitualmente, hay que innovar, guarda. Para eso la tecnología es un insumo, sí, caro, porque implica de alguna manera que si queremos innovar, nos vamos a meter en estas fases y esto es complejo. Lo que tenemos que ver es cómo logramos decodificar al usuario de tal manera que efectivamente me lo permita hacer en base a un claro valor añadido, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, feedback, comentarios?
Solo para aclarar, gran parte de todo esto que vimos, por supuesto, está explayado y está trabajado en el material. También hay una actividad que está pendiente, digamos, para hacer, que será motivo seguramente de una charla un poco más adelante al respecto. Yo no sé, Franco, si hay algo que consideres, que se me haya pasado, que consideres destacar y marcar. No, yo, como siempre, muy buena la charla. Creo que es importante tomar estos conceptos y empezar a mirar el caso de estudio que tenemos para la actividad práctica, teniendo en cuenta esta idea de que, si bien muchos de los que estamos aquí no somos tecnólogos, vamos a tener que tomar decisiones de tecnología. ¿Bien? Entonces, reunir toda esta información, entender un poquito los conceptos que están a mano, para después, en un caso de aplicación, ¿bien?, intentar llevarlos a la práctica ya con este nuevo mindset que nos permita tomar decisiones para la empresa basadas en tecnología, ¿sí? Así que no, la invitación es a que lean el caso, que nos hagan las preguntas correspondientes y también que miren, como le indica el caso, el tema de la tecnología desde los procesos que tiene la compañía, ¿sí? Cómo la tecnología puede ayudar a determinados procesos que tiene ese caso de estudio a eficientizarlos, a mejorarlos y demás, ¿no? Pero vamos por esa línea con el equipo. Bueno, perfecto. Estimados, preguntas, dudas, opiniones, comentarios son recibidos. Si no, cortamos la grabación y esta grabación, por supuesto, se sube al campus virtual para que puedan acceder a la misma sin problemas. Y la idea es tener, creo que son otras 2 conferencias de esta en el tiempo, como para poder evacuar dudas de la medida que vayan procesando el material y demás, ¿no? ¿Te puedo hacer una preguntita? Todas las que hagan falta. Próximas. No, sobre las próximas. Perdón, Santiago es mi nombre. Santiago, te tengo como Frey. Sí, porque no sé, algo hicieron, renovaron el usuario o algo y quedó el apellido solo y no lo puedo cambiar. Bien. Te quería preguntar, estaba buscando recién el calendario, o sea, de esta materia no dice que haya, o que esté propuesta otra clase, pero No, sí lo tenemos que cerrar. Okay. Habitualmente hacemos la primera apertura y luego hacemos una segunda porque hace falta para profundizar en el caso y demás. Así que eso, on demand, tanto con Franco como el otro profe, vayan planteándolo y estamos a disposición para volver a lo síncrono y repasar todo, ¿no? Está perfecto. No, mi propuesta era si podemos tener una clase antes de la entrega, unos días antes, no el día justo, porque si no nos da tiempo, porque nos tenemos que juntar, ver el caso y seguramente alguna duda surja y a lo mejor la podemos evacuar antes de la entrega. Yo le propongo esto a Jimena, que es un poco la persona de secretaría, se lo traslado ya y encantado. Cuenten con ello, a disposición. Sí, desde ya normalmente lo hacemos de esa manera. Bien. Carla, muchas gracias. El 29. Perfecto. Yo se lo traslado a Jimena para que coordine vía campus esta reunión. ¿Sí? Dale, impecable. Muchas gracias. Carla, muchas gracias por el feedback, por el comentario. Bueno, nada, lo que necesiten a disposición por el campus, todos atentos a consultas, preguntas y bueno, vamos para adelante, ¿sí? Yo ya le traslado esta inquietud a Jimena para que efectivamente podamos vernos antes de la entrega, si evacuamos cualquier duda y hacemos el repaso general. Perfecto. Bueno, Esteban está escribiendo, así que sí. Buena pregunta, Esteban. Un minuto, vamos a dejar la grabación corriendo básicamente para que lo aprovechemos, pero dame un segundo que voy a buscar algún material de soporte porque eso lo tenemos muy bien detallado. La pregunta es básicamente cómo funciona Big Data. Yo acá te voy a repasar, permitime un minutito. De manera muy simple. ¿Dónde estoy vinculado? Acá está, perfecto. A ver, de manera muy simple, Esteban, tengo que compartir pantalla.
Me dicen ahí cuando vean mi pantalla, básicamente. A ver, Big Data, ¿qué trae a cuenta de cosa distinta? Perfecto. ¿Qué trae a cuenta de cosa distinta? Trae un trabajo de aprovechamiento de información no estructurado. ¿Está? Entonces, por ejemplo, digo, acá es donde empezamos a, digamos, en la base de inteligencia artificial lo que tenés es un set, muchísimos set de datos. Entonces, cuando digo, básicamente los semáforos están manejados por inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un sensor que está leyendo toda la secuencia de rutas y de caminos de autos y que en la medida que va variando según la franja horaria, el semáforo solo va ajustando los verdes y los colorados para agilizar el tránsito en función de estas variables. Lo que trae Big Data a cuenta es que efectivamente puede procesar fotos, puede procesar volúmenes, colores y demás para sacar un output estructurado, que es regular el tránsito, ¿sí? Entonces, por eso se dice que gracias a la gran cantidad de datos generados que hay hoy, lo que es la inteligencia artificial específica, esta cosa sola, digamos. ¿Qué quiere decir? Jugar al ajedrez, diagnóstico médico, predicciones de compra, etcétera, etcétera, va a suplantar completamente al humano. Lo que no va a ser posible para la máquina o está muy lejos es esta inteligencia amplia. Bueno, la misma máquina que juega al ajedrez hace diagnosis, la misma que hace diagnosis, que esto es muy propio del humano, ¿me explico? Entonces, la Big Data lo que nos trae es, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados antes, que eran datos estructurados, una gran capacidad de análisis de datos no estructurados, que no tienen un modelo o que no están organizados de alguna manera. Lo que hace básicamente hoy el poder de procesamiento, un poco lo que decíamos antes con Machine Learning y demás, es darle a toda esa falta de estructura cierta lógica trabajada, ¿no? Entonces digo, un poco lo que decíamos antes, estamos almacenando y creando información constantemente y cada vez en cantidades astronómicas, ¿sí? Y lo que de alguna manera tenemos que tener noción desde el punto de vista del negocio es que los datos tienen valor potencial. Tener un montón de datos del cual no puedo sacar insight para el negocio es lo mismo que estar parado arriba de un campo petrolero y no poder explotarlo. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que tengo que trabajar es básicamente el dato de todas estas variables, ¿no? Volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor del dato. Lo que cambia con Big Data es que al multiplicarse la cantidad de sensores, la conectividad y el procesamiento, lo que tengo chance de hacer hoy es de colocar un sensor en una cancha de fútbol y convertir data no estructurada en análisis de patrones que efectivamente me diga cómo la gente consume la comida en la cancha o consume su ticket o alienta, ¿sí? Lo que hemos empezado a ver es que la inmensa capacidad de procesamiento por el abaratamiento que mencionábamos recién hace posible que esta data, vuelvo a decirlo, no estructurada, empiece a tener cierta razonabilidad y cierto valor para el quehacer humano. Hay una vieja frase de la epistemología que dice, si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha, ¿hizo ruido o no hizo ruido? ¿No es cierto? Es decir, che, si el ruido es inherente a la escucha humana, eventualmente hubo ruido o no. Con la Big Data pasa algo por el estilo. La gente que opera la Big Data está convencida de que hay patrones, solo que todavía no se han logrado identificar. Entonces, allí es donde va. Y esto empieza a operarse desde aves migratorias, pasando por reproducción animal, pasando por enfermedades, pasando por uso de espacios públicos. Digo, ¿cómo logramos que todos esos patrones que hoy parecen ocultos emerjan? Bueno, de eso trata y así funciona un poco la Big Data, ¿no? ¿Sirve como contexto, Esteban, a tu pregunta? ¿Queremos más precisiones? ¿Queremos adentrarnos en algo más? ¿No? Perfecto. Que Esteban está escribiendo, así que lo vamos a escuchar. Cualquier otra pregunta también podemos saltar al audio o al chat sin inconvenientes, ¿eh? En Argentina, ¿qué empresa se dedica a Big Data? Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta. En realidad yo te diría que no hay
no hay una, hay varias. Puedo hacer investigado, tengo en mente una, pero sería muy injusto de mi parte decir una. Lo que conozco, lo que sé y lo que he visto por tesistas, por gente con la que he interactuado, son muchas empresas que están utilizando este tema de Big Data más que empresas proveedoras, ¿no? Todas las telcos están trabajando con un inmenso volumen de data no estructurada para la oferta de productos y servicios. Muchos de los estados están incorporando este tipo de cosas. En realidad, yo te diría que, de vuelta, no es un enlatado, ¿no? Es como una especie de know-how específico. Digo, si yo quiero de alguna manera... hay aplicaciones hoy que emplean Big Data para predecir el crimen, ¿no? Entonces digo, a través de Computer Vision, con cámaras ubicadas en determinados lugares, la confluencia de determinados elementos hace que yo diga que necesito mandar un refuerzo de coches policiales a tal zona o tal geografía. Y ahí no hay un solo saber. Ahí está el saber de decodificar el dato de la computadora en data lógica, por así decirlo, la data visual en data lógica. Está quien arma el modelo, lo que se llama la laguna de datos, para que efectivamente esos datos sean consistentes, equiparables y demás. Está quien arma el modelo matemático sobre eso, que ya cuando entramos en la temática tiene que conocer un poquito de variables de seguridad para poder efectivamente bajar algún parámetro. Y está luego el componente de juicio humano, que es lo más complejo de todo y que es un poco lo que hoy empieza a tener una notable discusión, digamos, ¿no? Cómo reduzco el bias, cómo reduzco el sesgo en los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, digo, en un caso de seguridad como este, digo, bueno, cuando se presenta un elemento así, dos elementos así, tres elementos así, yo ya puedo, porque estoy en seguridad, trabajando en seguridad, predecir que hay una alta probabilidad de que un atraco ocurra. Che, pero pará, y estoy metiendo en esos tres elementos que definí juicios de valor muy concretos y muy tangibles y muy complicados de explicitar, ¿me explico? Muy complicados de colocar en código. Entonces, digo, no te diré que hay una sola empresa, me comprometo a buscarlo y a pasárselos por el campo, digamos, pero hay una multiplicidad de saberes que se han ido acumulando y una multiplicidad de empresas que están trabajando sobre eso, hasta lo último que viene, hasta el reclutamiento de jugadores de fútbol, ¿no? Esto es la posibilidad de ver movimientos, velocidades, frenos, estadística y demás, y poder de alguna manera predecir con toda esta data no estructurada algún tipo de comportamiento, ¿no? Sí, si te puedo sumar algo allí, lo que sí se ve cuando busques esto es que hay muchas empresas que hacen consultoría en este tema. Después están los grandes players que manejaron la data siempre, como Oracle, IBM y demás, que también se presentan como que tienen Big Data, pero en realidad es, como dice Martín, solo una parte de ese proceso de Big Data. Así que no hay algo así muy específico, sí en algunos nichos, ¿no? Por ejemplo, en social media, empresas que hacen el listening de todos los datos de social media, pero realmente es como que hay mucho de comunicación y poco tal vez de acción en mucho de eso que vas a ver en internet cuando empieces a googlear un poquito proveedores de Big Data, ¿sí? Bueno, estimados, nada, a disposición para lo que haga falta. Si quieren, procedemos a finalizar la grabación. Quedamos en línea por el campus virtual para lo que necesiten. Un placer haberlos visto, haber interactuado con ustedes y, bueno, a disposición para lo que necesiten, ¿sí? Un gusto. Saludo enorme. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.